Estoy aquí entonces para mostrarte el primer formato del cuerpo. Existen 5, ¿ok? Pero estoy aquí para mostrarte el primer formato de cuerpo y tal vez tú resistas tu cuerpo, tal vez lo escondas, yo no lo sé, pero en este episodio te voy a mostrar el formato de cuerpo llamado esquizoide. Entonces comencemos, veamos qué es lo que este formato del cuerpo nos quiere decir y cómo es posible que el formato de tu cuerpo pueda explicar quién eres. Quiero que sepas que la frase que mejor describe este formato de cuerpo que tú ves en la pantalla es: mientras menos existo, el mundo es mejor. Mira qué interesante, mientras menos existo, el mundo es mejor. Es decir, existe un miedo al rechazo. Y yo te voy a explicar todos los detalles de por qué esto ocurre. Resulta que la historia es más o menos así. Cuando el bebé se encuentra en el útero, ¿ok? Este bebé comienza a percibir, y como tú bien sabes, el bebé no desarrolla inicialmente fuerza en los músculos, no desarrolla esta firmeza en el cuello y menos en el cuerpo, ¿ok? Entonces, como él no desarrolla eso, él se mueve por reflejo. Entonces, cuando él está en el útero de la madre y se mueve por reflejo, él comienza a percibir que, por la historia que está ocurriendo en ese momento, comienza a percibir que cuando él se mueve, algo malo ocurre en el útero, ya sea biológicamente llega menos sangre o queda un útero más chico. Entonces él comienza a comprender en su cabeza, con el entendimiento que él tiene, de que cada vez, como te lo mencionaba, cada vez que él existe, ¿ok? El mundo se pone peor, o de otra forma, mientras menos exista, el mundo es mejor. Entonces fíjate, todo comienza en el vientre, ahí en el útero de la madre. De tal manera que él dice, oye, cada vez que existo, el mundo se pone peor. Es decir, cada vez que me muevo. Y dado que él necesita existir porque todos los formatos del cuerpo tienen la necesidad de existir, él determina y dice, ¿sabes qué? Me voy a mover lo menos posible. Entonces él pasa a vivir en su cabeza. Él pasa a vivir en su cabeza porque es la forma que él encontró de sobrevivir. Y como te decía, si él necesita existir, él se va a decir que lo mejor es vivir dentro de su cabeza, estimular sus pensamientos, su creatividad, porque allá en su cabeza él puede existir de manera segura. ¿Te fijas? Y por lo tanto, una de las cosas que mejor va a realizar este formato de cuerpo, que tú lo puedes identificar ya en unos segundos, te voy a mostrar cómo se ve una persona que tiene el formato de cuerpo esquizoide. Debes saber que esta persona es muy buena creando y es muy buena pensando, utilizando la cabeza, utilizando la mente. Fíjate, este es el formato del cuerpo del esquizoide, que te lo mostraba luego en el inicio, pero tal vez no habías entendido que se trataba de este formato. Fíjate, es un formato de un cuerpo que predominantemente tiene la energía en la cabeza. Tiene la energía en la cabeza y el resto del cuerpo es como si estuviera siendo dejado de lado, es como un cuerpo abandonado. Como que las partes del cuerpo no encajaron bien y es medio que un cuerpo un poco que sin vida. Entonces fíjate, dado que la energía de este formato de un cuerpo esquizoide está principalmente en la cabeza, el formato del cuerpo te va a dar la sensación y te va a pasar el mensaje de un cuerpo dejado de lado, medio olvidado. ¿Te fijas? Este es el formato del cuerpo, así se ve una persona que tiende a tener este formato del cuerpo llamado esquizoide. Entonces fíjate que hay otras imágenes como Gandhi, por ejemplo, tú puedes ver que Gandhi tiene una cabeza grande, un cuerpo súper delgado en donde tú puedes ver las articulaciones, puedes ver que el esqueleto incluso son muy predominantes, ver las articulaciones y te da la sensación de que es un cuerpo que no está siendo cuidado, que está siendo un poco olvidado. Es porque él aprendió que la manera de sobrevivir es en sus pensamientos, es crear. Ese es uno de los grandes recursos de este formato del cuerpo. Entonces veamos un poco del día a día del esquizoide, cómo es que funciona. Hasta aquí tal vez pueda parecer negativo ser esquizoide, es como, ¿cómo consigo librarme del dolor, cierto? De estas cosas negativas, entre comillas, ya vas a entender por qué digo que son entre comillas, del dolor de ser esquizoide.
Y yo te digo, considera a partir de este momento que todo dolor, es decir, cualquier situación que el bebé o ya un humano más desarrollado esté viviendo por consecuencia de ser predominantemente esquizoide, considera que todo dolor que haya pasado trae un recurso. Considera que todo dolor trae un recurso. Entonces, ¿cómo puedo ser menos esquizoide? Tampoco es la pregunta. ¿Por qué quieres ser menos esquizoide si tal vez tu caso te identificaste con este formato del cuerpo? Que, por ejemplo, yo tengo una predominancia a ser esquizoide por el formato de mi cuerpo, que es más delgado, ¿sí? Entonces, ¿por qué quieres ser menos esquizoide si tienes tantos recursos para ofrecer? Entonces finalmente la pregunta de esa persona que dice, oye, ¿cómo puedo librarme de esto? No quiero ser esquizoide. La pregunta de esa persona es, cómo puede doler menos? Es decir, ¿cómo puedes salir del dolor e ir a los recursos? Por eso yo te decía, cada dolor trae un recurso. Debes comprender que dentro de los recursos de alguien que predominantemente es esquizoide está el potencial creativo, está el crear mundos, está adaptar la realidad que existe en el mundo, adaptarla en su cabeza, es decir, crear otros mundos posibles, pensar de formas alternativas y tener siempre nuevas ideas. Entonces, ¿por qué tú querrías ser menos esquizoide siendo que a partir de ahora comienzas a ver que cada formato del cuerpo, y en este caso el esquizoide, él tiene sus recursos? Entonces no le podemos pedir peras al olmo. Y aquí quiero que coloques bastante atención porque tal vez tú te identifiques. O sea, debemos respetar el trazo, el formato del cuerpo, el trazo de carácter esquizoide en este caso, y estimular sus recursos, las cosas que ya existen en él. Es decir, saber que solo no va a conseguir crear una cosa porque él cree en su cabeza. Él no tiene piernas, no tiene brazos, no tiene fuerza para poder ejecutar. Debes entender que los recursos del esquizoide es el recurso de crear en su cabeza, de tener ideas, de pensar fuera de la caja. Pero debes entender que él necesita de otras personas, y cuando el esquizoide comprende que necesita otras personas, que lo mejor es estar acompañado de otras personas para poder realizar sus ideas, siempre y cuando esas otras personas lo estimulen a permanecer en sus recursos, que son crear, que son tener ideas, que es pensar fuera de la caja, ahí es que la cosa comienza a ser mucho mejor. Entonces fíjate, ¿qué es lo que es un esquizoide? Y si tú te identificas, ¿qué es lo que sería un esquizoide en el dolor? Sería alguien que para no sentirse rechazado no está exponiendo sus ideas. Él sabe porque tiene todas las cosas aquí, pero no las está exponiendo. No comparte sus ideas. Se aísla en su rincón, en su caverna. ¿Por qué? Porque si él se mueve, así como lo entendió en el inicio, si él se mueve, el mundo se pone peor. El mundo lo rechaza. Entonces, quiero que sepas que un esquizoide, alguien que tiene un formato del cuerpo esquizoide predominantemente, en dolor no quiere existir. Si tú conoces a alguien que tiene estas características y tú estás viendo que no quiere existir, es porque ese esquizoide está viviendo en el dolor. Entonces en el día a día tú debes comprender que debe existir este juego, ¿cierto? Esta transición entre ir del dolor al recurso. Porque sí, el esquizoide siempre va a necesitar ir a su caverna, ¿cierto? Pensar el mundo, crear sus ideas. Él necesita ir a la caverna, pero no se puede quedar ahí. Él debe debe utilizar sus recursos de la mejor forma. Entonces, en el día a día, tú tener esta información te abre las posibilidades, te abre los ojos, te dice, oye, está bien ser esquizoide, está bien tener ese formato del cuerpo, porque ¿qué? Porque tienes tus recursos. Y debes conocer los dolores también para buscar no estar tanto en el dolor y sí estar en el recurso. Y también que entiendas que es necesario que por ahí el esquizoide vuelva a la caverna donde él debe crear, idealizar y entender que solamente él va a estar en el dolor si se queda mucho tiempo ahí, si no logra ejecutar, porque ¿quién no se sentiría mal por no ejecutar sus ideas? ¿Cierto? Entonces fíjate, tú eres quien necesitas ser, no quien quieres ser.
Entonces, mucho cuidado con esa trampa, ¿cierto? De personas que te dicen que tú puedes ser cualquier cosa. Quiero que sepas que tú eres quien necesitas ser. Y la herramienta que te traemos en esta oportunidad es de que tú puedas, a través del formato de tu cuerpo, entender qué predominancia de formato tienes. Es claro que te vamos a compartir los otros 4 formatos, este es simplemente uno de los 5, el esquizoide, para que tú puedas tener la información y evaluar si este formato del cuerpo se aplica a ti o no, ¿ok? Pero no te preocupes que más adelante vas a entender los otros formatos del cuerpo para que tú puedas determinar cuál es la predominancia que tú tienes. Pero creo que sepas que es súper importante que consideres que tú eres quien necesitas ser y no quien quieres ser. Porque hay una mente, hay una forma de pensar que tenemos, por lo tanto hay un formato del cuerpo que es desarrollado a partir de eso. Entonces, tienes la responsabilidad y la gran oportunidad de, si tú eres esquizoide o conoces a algún esquizoide, de crear un ambiente en donde tú puedas ser tú mismo o donde esa persona pueda ser él mismo. Es decir, donde esa persona pueda existir con libertad. Por eso te decía anteriormente, no le podemos pedir peras al olmo. Si una persona tiene el formato de cuerpo esquizoide, ¿cierto? Esa persona va a pensar, esa persona va a crear, esa persona va a tener ideas, esa persona no va a ejecutar. Y tal vez por ahí tú has intentado ejecutar, decir, pucha, ¿por qué no ejecuto mis ideas? Porque tal vez tienes un formato del cuerpo más esquizoide. Y cuando entiendes que al ser esquizoide eres alguien que tiene ideas, alguien que piensa el mundo, no es alguien que ejecuta. Hay otros formatos de cuerpo que son más ejecutores, que ya los vas a conocer. Entonces, Alejandro, ¿qué puedo esperar? ¿Qué es lo que no puedo esperar de alguien que es esquizoide? Básicamente, ¿qué esperar? Razón, ideas, cosas nuevas, creación, lógica. Eso es lo que tú puedes esperar de alguien esquizoide. ¿Qué es lo que no puedes esperar? No puedes esperar que un esquizoide esté siempre haciendo las mismas cosas, porque se va a cansar, porque hacer las mismas cosas le va a producir dolor. Él quiere estar en un lugar seguro, que es su mente. Muchas de las veces te va a parecer alguien que es más desconectado de la realidad. Y está bien porque esa persona es así. Y dado que esa persona es así, no te estoy diciendo que esa persona debe conformarse, te estoy diciendo que esa persona, así como es, debe aprovechar sus recursos. Entonces no esperes contacto físico, no esperes que haga ejercicio físico, no esperes emociones, no esperes ese tipo de cosas de alguien que es esquizoide. ¿Ok? Y el esquizoide aprendió a usar la mente para existir, no el cuerpo. Recuerda eso, el esquizoide aprendió a usar la mente para existir y no el cuerpo. Entonces estimula, reconoce sus ideas. Si tú a ti misma, si tú o a ti mismo, si tú eres esquizoide o conoces a alguien esquizoide, debes estimular sus ideas, reconócelo por sus ideas, escúchalo. No vayas necesariamente contra las ideas de un esquizoide, simplemente reconócelo por sus ideas, sus creaciones, sus pensamientos, por sus razones que él te da. ¿Ok? Y finalmente, adapta tu comportamiento contigo mismo o con otras personas de este trazo de carácter esquizoide. Enfoca en el desarrollo de tus recursos. No quieras ser alguien que no eres. Tú eres quien necesitas ser. ¿Ok? Entonces te veo en un próximo video para mostrarte un próximo trazo de carácter, un próximo formato del cuerpo en el que tú puedas conocer y saber si identificas más con este otro trazo de carácter o formato del cuerpo. Nos vemos.